amigos que están con nosotros. Una vez más, bienvenidos a todos, especialmente ustedes, nuestros amigos, que amablemente están visitando la iglesia del Señor que se reúne en este lugar con el único propósito y deseo en nuestro corazón de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, como lo hemos hecho a través de la oración, a través de los himnos, y lo seguiremos haciendo, por supuesto, a través de la enseñanza, de tal manera que Dios sea glorificado. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en la carta a los Romanos en el capítulo 4. Pero sobre todo, hermano, hermana, amigo, vamos a abrir nuestro corazón para que Dios pueda depositar en él su consejo y su palabra pueda hacer su trabajo y el efecto necesario en nuestra vida. El apóstol Pablo, hablando de Abraham, dice el verso 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y vamos a tomar parte de este versículo 12 para nuestra lección en esta tarde. Y hablando precisamente de lo que dice el versículo, las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Cuando hablamos de las pisadas, seguramente hablamos de un camino recorrido y que queda marcado de una manera muy notoria para que nosotros podamos ver y seguir esas pisadas y obtener exactamente los mismos resultados, en este caso, a donde llegó Abraham. Por ello, el apóstol Pablo escribía a los hermanos en Corinto, en el capítulo 12 de la segunda carta, y se habla de ese proceder, de esa manera de vivir, de conducirse. Dice el versículo 18, segunda a los Corintios 12, rogué a Tito y envié con él al hermano. Pregunta, ¿os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Yo creo que nuestro máximo ejemplo en todos los sentidos lo describe el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2 y en el verso 21, hablando del sufrimiento, del dolor por el cual el Señor pasó y que nos dejó marcado también el camino para que nosotros sigamos, dice el versículo, sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿A dónde llegó Abraham? ¿Qué camino recorrió Abraham para dejar esas pisadas de su fe muy notoria a través de las páginas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? Lo primero que alcanzó, si regresamos a la carta a los Romanos al capítulo 4, y alcanzó la bienaventuranza, alcanzó la justificación a través de esa fe.
Dice el verso 9 en adelante: es pues esta bienaventuranza, la bienaventuranza de que las iniquidades, los pecados sean perdonados, ¿solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión?, pregunta Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Eso fue lo que alcanzó. Y recibió la circuncisión. El verso 10, perdón. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Eso fue lo que consiguió Abraham con su fe. ¿Y quién no conoce Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero no solamente alcanzó la justificación. Santiago en el capítulo 2 y en el versículo 23 hace alusión a este mismo asunto de la justificación, pero también algo más. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y esto, hermano, hermana, es algo fundamental y trascendental en la vida de Abraham y debe ser en la vida nuestra. Que a través de las pisadas de la fe de Abraham podamos alcanzar la justificación, el perdón de los pecados, la paz en nuestro corazón y de tal manera que podamos ser llamados amigos de Dios. En alguna manera sería muy fácil decir, yo soy amigo de Dios. Yo soy amigo del Creador del universo. Yo soy amigo de aquel que nos diseñó y nos dio y nos hizo lo que ahora somos. Eso es muy fácil. En el Antiguo Testamento hubo un hombre llamado Josafat, que hace referencia en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20 y en el versículo 7, a lo que el Señor hizo, y habla de Abraham como tu amigo. Segunda de Crónicas 27 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Bueno, dice Santiago que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y ahora Josafat, hablando de Dios, le dice, Abraham, tu amigo. En alguna manera es fácil decir, yo soy amigo de Dios. Y en alguna manera es fácil decir que cada uno de ustedes son amigos de Dios. Pero, ¿qué dice Dios de nosotros y qué dijo Dios de Abraham? ¿Qué tal si el presidente de la nación, aunque ahora a lo mejor alguno no quisiera ser amigo de Trump, pero hablemos de la administración anterior, ¿qué tal si el presidente o expresidente Obama pudiera decir en cadena nacional, el nombre de usted, el nombre mío,
mi amigo, ¿cómo nos sentiríamos? Yo creo que esa puerta no sería suficiente para salir bien anchos, orgullosos. Mire lo que dijo Dios de Abraham. Isaías 41, versículo 8. Isaías 41, versículo 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Esto es lo que dice Dios de este hombre llamado Abraham y lo que consiguió, que Dios dijera de él, mi amigo Abraham. ¿No es algo maravilloso? Como decía, es fácil decir yo soy amigo de Dios, pero ¿dirá Dios lo mismo de mí? Pero no solamente alcanzó la justificación y la amistad tan estrecha y tan cercana, que cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra dijo Dios, yo no le puedo ocultar a mi amigo lo que voy a hacer. Así era tan estrecha la amistad de Abraham y Dios. Pero no solamente alcanzó la justificación y la amistad de Dios, sino que Dios le hizo una promesa. Y le hizo una promesa de que iba a heredar una tierra, y una tierra que fluye leche y miel. En el libro de Génesis, en el capítulo 13, en los versículos 12, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. El verso 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y le dice en el verso 15, en el verso 17, perdón, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. En un tiempo futuro será tuya. Pero ahora, Abraham, disfrútala. Disfruta cada centímetro, a lo ancho, a lo largo, aunque te la voy a dar más tarde. Y hermano, hermana, es la misma promesa que nos ha hecho Dios a nosotros. Nos dice, mira, has alcanzado la justificación por la fe y has alcanzado mi amistad, y ahora te hago una promesa, que vas a heredar una tierra espiritual que fluye leche y miel, pero ahora disfrútala a lo largo y a lo ancho. ¿Y en dónde la vamos a disfrutar sino en la casa de Dios, en la iglesia? Porque este es el reino de los cielos, una sucursal del cielo aquí en la tierra. Ve, Abraham, a lo ancho, a lo largo, y disfruta de esta tierra, aunque te la voy a dar más tarde. Y a veces, hermanos, no hemos aprendido todavía a disfrutar de esta tierra, aun cuando está en promesa, pero que ahora tenemos este pedacito de cielo aquí en Odessa.
Por ello, la parábola del Señor en Lucas 15 del hijo mayor, que está enojado porque su hermano ha vuelto y ha hecho matar para él el becerro gordo. Y reclamaba un cabrito para gozarse con sus amigos. Y el padre le dice: hijo, todo lo que hay aquí es tuyo, disfrútalo. Estás pidiendo un cabrito y todo lo que hay aquí es tuyo. Aprendamos a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Una gran familia. Yo estoy como a 600 millas de mi casa, pero de alguna manera no la extraño, porque esta es mi casa. Entre ustedes, entre los hijos de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dado para que lo disfrutemos. Juntarnos como un solo hombre y alabar y glorificar el nombre de Dios. Abrir nuestros labios para ensalzar su nombre. Es algo maravilloso. Esto fue lo que alcanzó Abraham en promesa. Y esto es lo que Dios nos concede a nosotros. Pero vamos a considerar algunas lecciones muy básicas y muy sencillas. Esta es solamente la introducción y ya son las 7:30. Hermanos, esta fe marcada en este camino para que los de la circuncisión y los de la incircuncisión vean esas pisadas y puedan llegar a donde llegó Abraham. Hermanos, no es propia de una gente especial. Quiero decirle, hermano, hermana, amigo, que a veces consideramos a Abraham, el padre de la fe, un superhombre, dotado con un coeficiente intelectual diferente al nuestro. ¿Creen ustedes que así era Abraham? No. Abraham, dice la Escritura, si usted lee conmigo allí en el libro de Josué, en el capítulo 24 y en el versículo 2, procedía como quizás la mayor parte de nosotros procedemos de una familia con estas características. Josué 24, verso 2, dice la Escritura: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Abraham no era un superhombre, procedía de una familia completamente idólatra. Como yo estoy casi seguro que la mayor parte de nosotros procedemos. ¿O no es cierto? Abraham dice, y leíamos en Romanos en el capítulo 4 y en el versículo 9 al 11. ¿Dónde alcanzó esta justificación? Dice Pablo, estando en la incircuncisión. Dice el verso 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice Pablo, no estaba en la circuncisión. Era un incircunciso. Y a veces nosotros leemos la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y hablamos de los héroes de la fe. Y ahí está Abraham, y ahí está Sara, y ahí está Abel, y ahí está Rahab, y cuántos menciona el escritor a los Hebreos. Y pensamos que estamos muy lejos de ser lo que ellos fueron.
porque ellos fueron superhombres. No. Fueron igual que usted y que yo. Con virtudes, con defectos, con miedos, con temores. Hubo un hombre llamado Elías que describe este hombre de Dios llamado Santiago, que por la fe fue capaz de cerrar el cielo para que no lloviera por 3 años y medio con una oración. ¿Elías era diferente a nosotros? Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones, como cualquier ser humano. Santiago 5, y en el versículo 17 y 18, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías sujeto a pasiones como las nuestras. Elías, como cuando usted lee la historia de los profetas de Baal y de Acera, 850, y que se enfrenta Elías a ellos en un reto de probar la existencia de Dios, del Dios verdadero, o la existencia de Baal, a través del sacrificio de un buey. Y que iban a clamar, y el Dios que contestara con fuego, ese era el Dios verdadero. Y dijo Elías: ustedes son los más, empiecen primero. Y ahí están, desde la mañana hasta el mediodía, gritando, cortándose y clamando. E inclusive Elías se comienza a burlar de ellos. A lo mejor está dormido, a lo mejor va de camino, a lo mejor está ocupado, grítenle más fuerte. Llegó la hora del sacrificio y le dice: ya, se les acabó el tiempo, ahora sigo yo. Clama a Dios. Después de preparar el altar, de cortar el buey, ponerlo sobre la leña, hace una zanja y dice: mojen el holocausto, mojen la leña, una y otra vez. Y cuán difícilmente es prender una leña mojada. Y después clama a Dios, y Dios contesta con fuego y consume el sacrificio, la leña, las piedras y aún el agua que estaba en la zanja. Y relata la historia, que dice Elías: no dejen que ninguno de estos 850 profetas escapen, llévenlos al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Pero luego usted lee el capítulo 19 y está huyendo de la amenaza de una mujer. Y alguien dijo: cuidado con las mujeres. Porque Elías era un hombre semejante a nosotros, con temores, con miedos. Se pudo enfrentar a 850 profetas y después huye porque una mujer lo amenaza. ¿Y qué podemos decir de los hombres que el Señor escogió, 12, para empezar este gran proyecto de establecer una iglesia a la cual Dios nos ha dado el privilegio de pertenecer? Hechos 4, verso 13 dice que eran hombres
del vulgo, sin letras. Muy apenas sabían leer y escribir. No eran educados, no eran universitarios, no eran doctores. Eran hombres comunes y corrientes. Esos escogió Dios. Mateo 10, verso 3, habla de un hombre en verdad odiado por los judíos. Mateo el publicano, porque eran considerados los publicanos como traidores a la patria. Y el Señor escogió a uno de ellos para que fuera uno de sus apóstoles. Hombres comunes y corrientes. Cuando usted lee Mateo 10, verso 4, se habla de otro hombre llamado Simón el Cananista. Pero que en Hechos 1, versículo 3, se conoce como Simón el Celote. Y los celotes con Z, no los elotes, eran miembros de un partido patriótico que se formó en los tiempos de Cirenio para hacer frente al gobierno romano. Recurrieron a la violencia, pero finalmente se convirtieron en una organización de asesinos y de sicarios. Y el Señor escogió a uno de ellos para que fuera uno de sus apóstoles. Hermanos, los hombres de fe a través de la Escritura no eran superhombres para decir nosotros, yo no puedo conseguir lo que consiguió Abraham. Yo no puedo conseguir lo que consiguió Elías, o Pedro, o Juan, porque eran iguales a nosotros. Pero hermano, hermana, amigo, ¿en qué consistía la fe de Abraham que lo llevó a alcanzar la justificación y la amistad de Dios y la firme promesa de heredar y de probar una tierra que fluye leche y miel? Porque cuando Dios lo llamó, y usted lee conmigo en Génesis en el capítulo 12 y en el verso 1, cuando Dios lo llamó, Abraham estuvo dispuesto. Y estuvo dispuesto a abandonar su tierra, su ciudad, su familia, sus costumbres, su religión, sus amigos, simplemente porque Dios se lo pidió, para empezar en un lugar que ni siquiera sabía, de nuevo. En eso consiste la fe. Génesis 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y usted lee Hebreos 11, versículo 8, dice, y Abraham salió sin saber a dónde iba. Yo el martes salí de mi casa y me preguntaron en el puente que a dónde iba. Yo les dije, a Odessa. Pero ¿qué tal si yo les digo, no sé? ¿Cómo que no sabes? Bueno, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y salió Abraham sin saber a dónde iba, para empezar una nueva vida, un nuevo proyecto, al lado de aquel que lo llamó. Y es lo mismo que Dios pide exactamente de nosotros.
que abandonemos nuestra tierra de una manera figurada, nuestra familia, para que Dios ocupe el primer lugar. Que abandonemos nuestra religión, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, para empezar un nuevo proyecto al lado de Dios. Todo lo que necesitamos es la fe de Abraham ya recorrida en ese camino. Pisar donde él pisó. Pero a veces no estamos dispuestos. A veces un partido de fútbol, hablando del mundial, a veces es más importante que la reunión. Salió Abraham sin saber a dónde iba. ¿Y cuántos años tenía Abraham? Dice el verso 4, 75. Dejar su patria, su familia, sus amigos, su casa, su tierra, para ir a no sé dónde, a empezar de nuevo a la edad de 75 años. Abraham lo hizo por fe. Y eso nos dice que no importa la edad que tengamos. Si Dios nos llama, podemos empezar una nueva vida en Cristo. Dice el verso 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Esa es la fe de Abraham, el camino recorrido. Dijo el Señor, si alguno no dejare padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, entonces no es digno de mí. Le dijeron los apóstoles, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Les dijo el Señor, van a tener 100 veces más lo que hayan dejado. Y aparte, la vida eterna. Y si alguno ha dejado casas, tendrá 100 veces más. Y se cumple esta escritura hasta la actualidad. Particularmente aquellos que tenemos la experiencia de salir a predicar. Lo primero que recibimos cuando llegamos a una ciudad de los hermanos, hermano, esta es su casa. Una de esas 100 casas. Y tenemos allí hermanos, y tenemos hermanas, y tenemos madre, y tenemos padre, y tenemos hijos. Todo lo que necesitamos es la fe de Abraham. ¿En qué se basaba esta fe? Hermanos, en la disposición para oír, entender y actuar con prontitud al mandamiento de Dios. Aún en aquellas cosas que diríamos no son tan fáciles como lo que Dios le va a pedir a Abraham en el capítulo 22. Génesis 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Oh, qué prueba tan grande. Lo que Dios le está pidiendo. Pero antes de que le pida a Dios lo que le va a pedir en el versículo 2, Dios lo llama y le dice a Abraham, y él dice, heme aquí. Aquí estoy, Señor. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieras que vaya? Tú mandas, Señor, y yo hago lo que tú quieres. Ese es el camino recorrido de la fe de Abraham. Y ahora Dios es explícito en lo que le dice. Y aún le da algunos detalles para que él razone y piense, toma ahora tu hijo, tu único, el único que tienes, a quien amas, y vete a tierra de Moría, camino de 3 días, y ofrécelo en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Abraham oyó y entendió lo que Dios le dijo. Esto equivalía a lo que dice el verso 10. Abraham tendría que degollar, tendría que matar a su propio hijo, porque Dios así se lo estaba pidiendo. Y fíjense el verso 3 de Génesis 22. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Para qué? Para prepararse, para tener lo necesario para ir al lugar que Dios le indicaba y hacer exactamente lo que Dios le pedía. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Camino de 3 días, alza sus ojos y ve el lugar todavía un poco lejos. Y le dice a sus siervos, quédense aquí. Yo y el muchacho iremos, según el verso 5, iremos, adoraremos y volveremos. Verso 9. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces a Isaac su hijo le dice, Padre Abraham, Padre mío. Y Abraham le dice, heme aquí, mi hijo. Isaac le dice, veo el fuego, veo la leña, veo el cuchillo, pero no veo el cordero. Dice Abraham, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Cuando llegaron al lugar, dice el verso 9, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Yo no sé qué sentiría Abraham y qué sería la mirada de Isaac para su padre cuando hace el altar y luego sube a su hijo y lo amarra. ¿Qué le diría, padre? ¿Qué haces? ¿Por qué me amarras? ¿Por qué me atas? No diría nada. Yo no sé qué sería lo que Abraham veía en su hijo y lo que su hijo veía en Abraham. Y cuando Abraham levanta su mano con el cuchillo para degollarlo y después quemarlo,
Hasta que una voz del cielo lo detiene y le dice: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño. Yo sé que me temes. Yo sé que me amas. Y yo sé que siempre estás dispuesto a obrar mi voluntad, aunque sea doloroso. Y eso es lo que nos ha marcado a Abraham. Esa es la fe, las pisadas de la fe de Abraham. Una fe basada en la verdadera disposición para oír con prontitud, para entender lo que Dios pide y para hacer exactamente lo que Dios nos manda. Y por último, esa fe que no cuestiona los mandamientos de Dios, porque entiende quién es Dios y Abraham entiende quién es Él. Él sabe que Dios es el que tiene el control, la autoridad, el mando. Y que Él es un siervo. Eso lo entendió Abraham perfectamente. Y eso debemos de entenderlo nosotros perfectamente. No tenemos por qué cuestionar los mandamientos de Dios. Él entendió su condición de siervo. Y entiende que los mandamientos de Dios son para cumplirse, aun cuando en ocasiones pareciera que son contradictorios e ilógicos. Abraham pudiera haberle dicho a Dios: Abraham, pero tú me dijiste que él era el hijo de la promesa, que mi descendencia sería en él como las estrellas del cielo o como la arena a la orilla del mar, y ahora me pides que lo sacrifique. No te entiendo. No cuestiona. Simplemente dice: si Dios manda, yo obedezco y punto. Porque entiende otra cosa, hermano, hermana, que los mandamientos de Dios no son para nuestro mal. Dios nunca quiere nuestro mal. Lo único que quiere es que seamos mejores. Y Abraham lo consiguió. El padre de la fe, por lo que hizo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue llamado amigo de Dios y Dios le hizo una promesa. Aun cuando él procedía de una familia idólatra, aun cuando era un incircunciso, Abraham creyó en Dios. Y ahora el camino está marcado. Hermano, marcado, hermana, amigo, marcado de una manera notoria. Quiere alcanzar la justificación, todo lo que tiene que hacer es seguir las pisadas de la fe de Abraham. Quiere que Dios lo llame mi amigo. Todo lo que tiene que hacer es seguir las pisadas de la fe de Abraham. Quiere empezar a vivir aquí en la tierra como si estuviera en el cielo. Todo lo que necesitamos es seguir las pisadas de la fe de Abraham. ¿Hay alguien en esta tarde que quisiera empezar a caminar por donde caminó Abraham y encontrarse con Dios? La invitación es del Señor. La decisión es suya. Le invitamos, mientras puestos de pie, cantamos el himno.